Hay juegos que todo el mundo defiende como auténticas joyas, pero cuando salieron recibieron críticas, burlas y bastante rechazo. Algunos llegaron rotos, otros tomaron decisiones polémicas y unos cuantos simplemente fueron incomprendidos. Lo curioso es que ahora casi nadie admite haberlos odiado. Y empezamos con uno de los casos más claros, Sonic Unleashed, un juego que durante años fue recordado por culpa del Werehog, aunque ahora muchos prefieren hablar maravillas de sus espectaculares fases diurnas. Y es que su mayor pecado fue intentar hacer dos juegos distintos dentro del mismo paquete. De día, Sonic corría como si llegara tarde a salvar el planeta, de noche se convertía en el Werehog y avanzaba repartiendo golpes con unos brazos dignos de una goma elástica. Ese cambio de ritmo enfadó a mucha gente. Las fases nocturnas eran largas, repetitivas y ocupaban más tiempo que las diurnas. Además, el combate no tenía demasiada profundidad. La cámara podía ponerse creativa en el peor momento y algunas secciones de plataformas exigían una paciencia que Sonic nunca ha representado, porque cuando Sonic Unleashed te soltaba en una fase de día, aquello era una locura. La velocidad, las transiciones entre perspectivas 2D y 3D, los caminos alternativos y esa sensación de estar controlando un misil azul resultaban espectaculares. Aquí tomó forma la fórmula moderna del boost que después aprovecharían Sonic Colors y Sonic Generations, y niveles como Rockfop Run, Dragon Road o Jungle Joyride siguen entrando entre los más recordados de toda la saga. También hay que hablar de su presentación. El Hedgehog Engine consiguió escenarios llenos de colores, ciudades inspiradas en distintos lugares del mundo, y una iluminación que todavía aguanta bien. Súmale una banda sonora brutal, una aventura con escala mundial, una introducción cinematográfica impresionante y la relación entre Sonic y Chip, que aportaba más corazón del que muchos esperaban. Con el tiempo, al jugarlo más fluido y sin esperar que todas sus fases fueran velocidad pura, mucha gente descubrió el juegazo que siempre estuvo ahí. Lo odiaron por el Werehog, ahora lo celebran todo lo demás, aunque algunos finjan que siempre lo defendieron. Pero si Sonic Unleashed fue criticado por intentar meter demasiadas cosas, el siguiente recibió justo el golpe contrario, ofrecer demasiado poco. Pasamos a The Order 1886. Y es que este juego llegó en el 2015 con una misión imposible: demostrar de qué era capaz la PlayStation 4 y justificar 70 € con una campaña que podía terminarse en un fin de semana muy corto. La gente vio los créditos demasiado pronto, miró el precio y decidió que aquello era poco más que una película interactiva. Y siendo sinceros, parte del enfado estaba justificado. Era corto, lineal, abusaba de los eventos de pulsación rápida, es decir, los Quick Time Events, y apenas ofrecía razones para volver a jugarlo. Encima, su mundo prometía caballeros artúricos, licántropos, vampiros y armas imposibles, pero muchas veces acababas disparando a soldados corrientes desde una cobertura. Tenía una ambientación espectacular y el juego parecía empeñado en enseñártela a través de pasillos. Era como recibir las llaves de un castillo increíble y descubrir que solamente podías visitar 3 habitaciones. Pero una vez superado el drama de la duración, aparece un juego mucho mejor de lo que se dio. Visualmente sigue siendo una barbaridad. Su Londres victoriano alternativo está cubierto de niebla, suciedad, tecnología steampunk y detalles que todavía hacen que algunos juegos modernos parezcan menos cuidados. Las animaciones, la iluminación, los rostros y la transición entre cinemáticas y jugabilidad consiguieron algo impresionante para el 2015. Que no supieras cuándo terminaba una escena y comenzabas a controlar a Galahad. Además, disparar tenía peso. Armas como el Termite Rifle no eran adornos futuristas, cubrían el escenario de polvo inflamable antes de convertirlo todo en una pesadilla ardiente. El sonido, el retroceso y las ejecuciones hacían que cada enfrentamiento resultara contundente. Y aunque la historia dejaba demasiadas preguntas abiertas, su reparto, el doblaje y esa conspiración dentro de la Orden lograban mantenerte interesado hasta un final que pedía una secuela a gritos. De un juego castigado por su duración, pasamos a otro aplastado por unas expectativas imposibles. Continuamos con Watch Dogs, que terminó pagando durante años por aquel famoso tráiler del E3. Y es que sí, Ubisoft había enseñado en el E3 del 2012 un juego que parecía venir del futuro. La lluvia, las luces, las físicas y aquella Chicago llena de vida prometían inaugurar una nueva generación. Al publicarse y aparecer el recorte gráfico, muchos jugadores dejaron de valorar el juego que tenían delante para juzgar
juzgar únicamente el que Ubisoft les había prometido. Y sí, el enfado era comprensible, pero también enterró un juegazo. Porque Watch Dogs no era un GTA con el teléfono móvil. Su sistema de hackeo cambiaba la manera de moverte y combatir. Podías provocar accidentes manipulando semáforos, levantar barreras durante una persecución, reventar tuberías, apagar toda la ciudad, o infiltrarte utilizando cámaras sin entrar en un edificio. Cuando combinabas todas esas herramientas, Aiden Pearce no parecía un hacker de una película barata, sino alguien capaz de convertir Chicago entera en su arma personal. Además, el juego tenía una atmósfera que las secuelas nunca replicaron del mismo modo. Era oscuro, lluvioso y serio. Aiden fue criticado por tener menos carisma que su gabardina, pero su obsesión, su sentimiento de culpa y su manera de cruzar límites encajaban con una historia de vigilancia, venganza y pérdida. No necesitaba soltar una broma cada 20 segundos para funcionar. Su mundo abierto también escondía ideas buenas. El perfilador convertía a cualquier peatón en una pequeña historia. Las investigaciones mostraban el lado más desagradable de la ciudad. Y las invasiones en línea conseguían que empezaras a sospechar de cualquier personaje que caminase demasiado raro. Esa tensión de buscar a otro jugador infiltrado en tu partida sigue siendo una de las mejores ocurrencias de Ubisoft. Y ahora llegamos a una idea que parecía demasiado extraña para funcionar. El siguiente juego es Kingdom Hearts, la improbable mezcla entre Final Fantasy y Disney que acabó conquistando a todo el mundo. Kingdom Hearts parecía una idea sacada de una reunión sin supervisión. Mezclar a los personajes de Final Fantasy con Mickey, Donald y Goofy sonaba tan extraño que muchos los descartaron. Unos lo veían infantil, otros ver a Cloud junto a Donald rozaba el sacrilegio. Sin embargo, lo que parecía un cruce publicitario terminó convirtiéndose en uno de los juegos más especiales de la PlayStation 2. Su gran mérito fue conseguir que aquella mezcla funcionara realmente. Cada mundo respetaba la identidad de su película, pero todos formaban parte de una aventura. Viajar desde el Coliseo del Olimpo hasta Ciudad de Halloween, enfrentarte a los Sin Corazón y descubrir nuevos personajes provocaba una sensación constante de sorpresa. No estabas visitando decorados de Disney, estabas viviendo dentro de ellos. Y después estaba su corazón. La amistad entre Sora, Riku y Kairi comenzaban de una manera sencilla, pero poco a poco se transformaba en una historia sobre crecer, separarse y luchar por recuperar a quienes quieres. Sora podría ser ingenuo, pero precisamente esa inocencia hacía que funcionara frente a otros personajes mucho más oscuros. Además, Yoko Shinomura compuso una banda sonora capaz de convertir una pantalla de menú en un ataque directo a la nostalgia. Jugablemente tenía muchísimo mérito. Su combate mezclaba acción, magia, invocaciones y elementos de rol, sin obligarte a estudiar un manual gigantesco. Mejorabas habilidades, cambiabas equipamiento y aprendías nuevos movimientos mientras golpeabas enemigos con una llave gigante. Contado así sigue pareciendo absurdo, pero jugando resultaba sorprendentemente natural. Claro que con el tiempo también ha dejado visibles sus defectos. La cámara puede convertirse en el enemigo más peligroso. Las plataformas son imprecisas, algunas zonas resultan confusas y las fases de la nave Gumi parecen diseñadas para comprobar tu paciencia. Pero esos problemas nunca borraron su creatividad, su encanto ni la variedad de su aventura. Aunque para una combinación extraña, pocas superan lo que hizo Hideo Kojima años después. Pasamos a Death Stranding. Mucha gente decidió resumir Death Stranding con 3 palabras: repartidor de Amazon. Después de años de misterio, trailers y teorías sobre bebés en cápsulas, esperaban otro Metal Gear. En cambio, Kojima les entregó un juego donde mantener el equilibrio era más importante que disparar. El choque llegó finalmente y la etiqueta de simulador de caminar apareció antes de que muchos entendieran lo que estaban jugando, porque aquí caminar no era el espacio vacío entre 2 misiones. Caminar era la misión. Cada montaña, río y pendiente funcionaban como un puzzle. Tenías que estudiar el terreno, repartir el peso, controlar la resistencia, elegir herramientas y decidir si convenía tomar un atajo peligroso o dar un rodeo. Llegar con una caja intacta podía convertirse en una victoria. Sonará absurdo, pero pocos juegos consiguen que cruzar un riachuelo produzca tanta tensión. Y entonces entraba su sistema social. Aunque viajaba solo, encontrabas escaleras, puentes, refugios y señales dejadas por otros jugadores. Sin chats, insultos ni competiciones, Death Stranding consiguió crear cooperación entre personas que nunca conocerías. Esa idea encajaba perfectamente con una historia sobre reconstruir conexiones en un mundo destruido por el aislamiento. Además, su atmósfera era única. Los paisajes vacíos, la lluvia temporal, los etnes varados y esas canciones de Low Roar apareciendo durante un descenso convertían trayectos normales en momentos inolvidables. A
A esto se sumaban interpretaciones como la de Norman Reedus y Matt Mikkelsen, junto con una historia extraña, excesiva y muy propia de Kojima. ¿Tiene problemas? ¡Claro! El comienzo es lento, los menús pueden asustar, los combates no están al mismo nivel, y algunos diálogos explican las cosas 15 veces por si acaso estabas distraído. Pero es valiente, diferente y sorprendentemente relajante. De una experiencia criticada por su ritmo lento, saltamos a otra que provocó una auténtica tormenta por su historia. Continuamos con The Last of Us Parte 2, posiblemente uno de los lanzamientos más divisivos de los últimos años. Naughty Dog sabía que estaban jugando con fuego con este juego. Matar a Joel al principio no era eliminar a un personaje querido, era quitarle al jugador su regreso. Después, cuando la venganza de Ellie acababa su clímax, el juego frenaba y te obligaba a controlar a la persona que lo había asesinado. Aquello parecía una provocación, pero ahí estaba la idea, hacerte sentir odio, dejarte actuar desde ese odio, y cuando estabas cómodo señalando al monstruo, enseñarte que ese monstruo también tenía amigos, miedo y motivos. No significa que la historia sea perfecta, su ritmo es irregular, algunas partes duran demasiado, y el mensaje sobre la violencia puede sentirse insistente. Aún así, pocas superproducciones se atreven a incomodar al jugador. No intenta darte la aventura que quieras, sino enfrentarte a las consecuencias del final del primer juego y mostrar cómo una sola decisión nacida del amor puede destruir la vida de otros. Jugablemente es una barbaridad. El sigilo es más flexible, los escenarios ofrecen rutas diferentes y los enemigos te buscan, se comunican y reaccionan al encontrar a sus compañeros. Cada disparo tiene peso, cada persecución transmite desesperación y las animaciones siguen estando entre las mejores del medio. Seattle es un escenario impresionante, lluvioso, destruido y lleno de pequeñas historias escondidas. Muchos lo odiaron porque confundieron una historia desagradable con una historia mal contada. Puede no gustarte lo que hace y eso es válido, pero negar su ambición, su calidad técnica y la valentía de obligarte a mirar el conflicto desde la posición del contrario resulta complicado. Pero si The Last of Us nos puso a prueba emocionalmente a quienes lo jugamos, el siguiente decidió ponernos a prueba directamente los reflejos y nuestra paciencia. Estoy hablando de Sekiro Shadows Die Twice. Sekiro hizo algo curioso. Humilló a quienes llegaban presumiendo de haber terminado Dark Souls y Bloodborne. Muchos entraron rodando, esquivando y esperando encontrar una espada que solucionara sus problemas. Sekiro los miró, les puso delante de Hiniricho y les enseñó que aquí las viejas costumbres no servían. El rechazo inicial nació de esa dificultad. No había modo fácil ni podías invocar a otro jugador para que derrotara al jefe por ti, y subir niveles no arreglaba una mala técnica. Si no aprendías a desviar ataques, controlar la postura y responder a los golpes peligrosos, podías pasar horas chocando contra el mismo enemigo. Y ahí surgió una discusión sobre si From Software debía permitir una experiencia sencilla, pero esa dureza era lo que hacía especial su combate. Sekiro no trata de reducir una barra de vida, trata de dominar el ritmo del rival. Atacas, desvías, respondes y mantienes la presión hasta romper su postura. Cuando entiendes el sistema, los enfrentamientos dejan de parecer peleas torpes y se convierten en duelos coreografiados. El sonido metálico de las katanas te indican si vas bien, y cada victoria demuestra que has mejorado tú, no las estadísticas del personaje. Además, el juego ofrecía una movilidad fantástica. El gancho convertía los escenarios en espacios verticales, la infiltración permitía eliminar enemigos antes de luchar, y el brazo prostético añadía herramientas como petardos, shurikens o lanzallamas. Ashina estaba llena de rutas, templos, castillos y criaturas inspiradas en el folclore japonés. La resurrección no era una vida, sino una oportunidad para cambiar el ritmo del combate. Y ahora toca viajar a un lugar donde el mayor enemigo podía ser el propio funcionamiento del juego. Pasamos a Fallout New Vegas, una joya que llegó escondida debajo de una montaña de errores. Fallout New Vegas salió en 2010 convertido en una ruleta rusa y no por sus casinos. Podías completar una misión, hablar con un personaje y ver cómo el juego se congelaba, tu acompañante desaparecía o una partida guardada decidía romperse. Los errores y el rendimiento eran tan frecuentes que muchos jugadores no vieron un RPG, vieron Fallout 3 con otro mapa y menos estabilidad, y esa impresión hizo muchísimo daño. New Vegas reutilizaba el motor, las animaciones y buena parte de la estructura de Fallout 3, así que algunos
lo trataron como una expansión grande. Sin embargo, cuando los parches y la comunidad limpiaron el desastre, apareció el juego, uno de los RPGs mejor escritos de su generación. Aquí no eras el héroe elegido por una profecía, eras un mensajero al que habían disparado en la cabeza y que terminaba decidiendo el futuro del Mojave. Podías ayudar a la República de Nueva California a entregar el control de la región de César, confiar en el Sr. House, o mandar a todos a paseo y quedarte Las Vegas para ti. Ninguna decisión era limpia porque cada facción tenía intereses, contradicciones y consecuencias. Lo mejor era que tus habilidades importaban fuera del combate. Tener carisma, ciencia, medicina o una inteligencia baja podía abrir diálogos y soluciones diferentes. Muchas misiones permitían negociar, engañar, investigar, sabotear o entrar disparando, si la diplomacia te daba pereza. El juego no fingía darte libertad, reaccionaba a la clase de personaje que habías creado. Además, sus compañeros no eran mochilas con piernas. Bonnie, Verónica, Arcade o Raúl arrastraban traumas, lealtades y problemas relacionados con el mundo. Hasta las misiones secundarias aportaban contexto político y humano al Mojave, mientras el humor negro impedía que todo se volviera solemne. Y parece que los lanzamientos problemáticos nunca pasan de moda porque muchos años después volvió a ocurrir algo parecido. Continuamos con Dragon's Dogma 2, cuyo rendimiento y polémicas taparon una aventura fantástica. Dragon's Dogma 2 llegó en 2024 creando más discusiones que aventuras. En PC el rendimiento caía dentro de las ciudades, incluso utilizando PCs potentes. A eso se sumaron unas microtransacciones descubiertas en el lanzamiento, con objetos para viajes rápidos, resurrecciones o apariencia. Muchos vieron aquello y pensaron que Capcom había limitado el juego para vender soluciones. La realidad era menos escandalosa. Todos esos objetos podían conseguirse jugando y las compras no eran necesarias. Incluirlas en una aventura de precio completo fue una decisión torpe. Entre eso, los problemas técnicos y la imposibilidad inicial de empezar una partida nueva. La conversación giró alrededor de sus defectos en lugar de hablar sobre todo lo bien que hacía. Porque Dragon's Dogma 2 es uno de esos mundos abiertos donde salir del camino inicial suele darte las mejores historias. Puedes dirigirte hacia una misión y acabar luchando contra un cíclope, mientras un grifo aterriza allí, rompe un carro y convierte un paseo de 10 minutos en una batalla improvisada. No son eventos preparados con una cinemática, ocurren porque sus criaturas, físicas y sistemas chocan entre sí. El combate es una maravilla. Cada vocación se siente distinta. El guerrero golpea con una fuerza brutal, el ladrón escala monstruos, el arquero mágico convierte la pantalla en un espectáculo, y el hechicero puede invocar tornados que levantan media montaña. Trepar sobre un ogro, apuñalarlo mientras intenta lanzarte al vacío y ver cómo tus peones intentan ayudarte, produce momentos que otros RPGs no consiguen imitar. Y los peones son el alma de la aventura. Aprenden rutas, recuerdan secretos descubiertos en otras partidas, comentan tus decisiones y te ayudan en combate. A veces dicen la misma frase varias veces, pero acaban sintiéndose como compañeros de viaje y no como ayudantes. Y cerramos con un juego que hoy parece intocable, aunque no siempre fue así. Antes de convertirse en uno de los RPGs más queridos de la historia, Baldur's Gate 3 pasó años siendo criticado por estar incompleto, lleno de errores y alejado de los clásicos. Cuando apareció en acceso anticipado en 2020, incluía el primer acto y estaba lleno de errores. Habían diálogos rotos, combates que se quedaban congelados, modelos atravesándose, y una interfaz que parecía la declaración de la renta. Además, la comunidad veterana no quería combates por turnos. Los Baldur's Gate clásicos utilizaban tiempo real con pausa, mientras que esta entrega recordaba a Divinity Original Sin. Algunos llegaron a llamarlo Divinity 3 de Dungeons & Dragons. Otros temían que Larian nunca pudiera terminar una aventura ambiciosa, y viendo aquel primer estado, la duda no parecía una locura. Pero el acceso anticipado fue su mejor arma. Durante 3 años, Larian escuchó críticas, reescribió personajes, ajustó sistemas y cambió mecánicas con la comunidad. Cuando llegó la versión en 2023, no parecía un experimento sino un RPG construido para responder a cualquier idea absurda que se te ocurriera. Podías convencer a un enemigo para que se eliminara, lanzar a alguien por un precipicio, hablar con cadáveres, transformarte en animal o resolver un combate colocando barriles explosivos. Los dados podían destrozar tu plan, pero también crear situaciones que no habrías vivido siguiendo la ruta principal. Fallar no siempre significaba perder, podía significar descubrir otra historia diferente. Y ahí estaba
daba su grandeza. Tus decisiones modificaban relaciones, misiones y destinos. Shadow Heart, Astrarion, Lazael o Carlach no eran acompañantes, sino personajes con heridas, secretos y límites. Podían enamorarse de ti, abandonarte o acabar muertos por una decisión tomada 30 horas antes. El juego recordaba lo que hacías y después encontraba formas crueles de recordártelo. Y al final, el tiempo pone muchas cosas en su sitio. Algunos de estos juegos salieron rodeados de críticas, polémicas o errores, pero terminaron demostrando que debajo de aquel rechazo habían auténticos juegazos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál defendiste desde el principio y cuál acabaste apreciando mucho tiempo después? Te leo en comentarios. ¿Quieres comprar alguno de estos juegos más baratos? Echa un vistacito a la descripción y al comentario fijado. Si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estabas viendo desde el móvil, que ayuda un montón a que más gente lo vea, y suscríbete si todavía no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.